Bueno, pues bendiciones a todos los que nos ven. Es pues una bendición ahí a los que están, a todos los que están aquí en casa de la hermana Alma. Amén. Pues damos gracias a Dios que, pues en este día, ¿verdad? Domingo, por lo normal, pues es un día en el que nosotros dedicamos al Señor, es un día en el que, pues, el mismo Dios apartó para él mismo y pues nosotros descansamos en él y sobre todo, pues confiamos en que él tiene la última palabra para cualquier situación o para cualquier promesa que uno tenga en él, ¿verdad? Y vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Señor mi Dios, en esta tarde te damos gracias que tú nos permites estar aquí hoy. Gracias, Padre, porque en ti confiamos, a ti nos dedicamos, mi Dios amado. Y el día de hoy, Señor, queremos que sea tu espíritu hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que seas tú, Señor, edificando en cada uno de nosotros, en cada familia, un espíritu nuevo, un corazón constricto y humillado delante de ti que te pueda servir, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el día de hoy, en la prédica, ¿cómo me veo ahí? ¿No me veo pálido? ¿No? Sí, me veo pálido. Pero bueno. Pare- Parezco Morticio ahí en la cámara, pero bueno. No. Entonces, el día de hoy, la enseñanza o la prédica, podría decirse, durante estos días, cada prédica, más que algo que sea basado en la Biblia, también me gusta predicar algo que he vivido, que ahora sí que con el testimonio pueda compartir, ¿verdad? Con la iglesia. Y algo en lo que he estado analizando es sobre, no sé si alguna vez ustedes han escuchado, ¿no? La diferencia entre la ambición y la avaricia. La avaricia. Que son palabras que aunque suenan parecidas, no son lo mismo. Una cosa es ser una persona ambiciosa y otra cosa es ser una persona avariciosa, ¿no? Entonces, la ambición viene siendo aquella necesidad de querer más, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, en un punto sano, en el que no vas a sacrificar ni tu vida, ni tu familia, ni tu relación con Dios, ¿verdad? Eso es ambición. ¿Qué significa? Bueno, pues quiero más. Y fíjese que en la Biblia podemos ver muchos ejemplos sobre eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí Lili me va a ayudar. Este, que busques la cita bíblica en la que Jacobo, me parece que es Jacobo y Juan, quienes le piden a Jesús que se van le dicen a Jesús, danos un lugar a un lado de tu trono. O sea, ¿qué significa? Que en el cielo nosotros queremos estar tras bambalinas, ¿no? Queremos estar contigo. Y dice que los demás discípulos se molestaron por esa petición. Le voy a dar más o menos qué es lo que ellos pedían. Imagínese que, no sé, eh, a ver, imagínese de esta manera. Imagínese que usted como padre tiene muchos hijos y va a dejarles una herencia y llegan dos hijos y enfrente de todos los hermanos dicen, oye, nosotros danos el carro, ¿no? ¿Y qué van a hacer los demás? Se enojan, ¿no? Ay, ¿y este por qué? ¿Qué tiene o qué? ¿Por qué lo pide? Más o menos era lo que estaban pidiendo estos apóstoles, ¿no? Santiago y Andrés. Santiago y Andrés, ándale. Ok, con que era Jacobo y Juan. ¿Qué versículo es? Lucas 9:11. Ándale, para eso sirve el internet. ¿Sí, ¿Lucas qué? 9:11. ¿Quién lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí? Sí. ¿Puede leerlo? ¿Qué dice?
A ver, Sé que es hoy. Lucas, capítulo 9, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 11. Ah, caray, ¿dónde? Es que se supone que dice Pedro, Santiago y Andrés son los apóstoles que pidieron un lugar en el cielo, son aquellos tras la ascensión de Jesús. Ah, no, no, no. Yo me acuerdo que porque incluso la mamá está de metiche ahí. Sí, porque dice, sí, Jesús, dale este lugar a mis hijitos. ¿Lo encontraste, Lili? Santiago y Juan por ahí. No, no. A ver, vamos a resolver esto como se hace hoy en día. Mira, Ahí está Mateo 10:35 al 45 y Mateo 20 al a ver, Mateo 10:35. Mateo 10:35. No, no es esa. Es que están en ese pedazo. La No, petición, la petición de Santiago, Santiago y Juan. segura. Ya dije yo. Si estoy bien, fue Jacobo y Juan. Usted me está inventando cosas. Sí, sí. A ver, a ver. Ok. Entonces, ok, ok. ¿Está trabajando o está en clase? Aquí está. Santiago y Juan, los No, no, hijos de ya, Zebedeo, gracias. perdón, Mateo, que no, Mateo capítulo 20 del entonces, versículo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, y esa es nada más la cosita que pide, ¿no? Que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahí me perdí. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el mismo bautizo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. A lo que yo voy es, no voy a hablar de la crisis familiar. Lo que voy a hablar es la ambición. Ellos tenían la ambición, ¿no? Y por eso le digo, hasta la madre ahí fue, ¿no? De alcahueta, a ver, mis hijitos, vamos a conseguirles un lugar en el reino, ¿no? Y a un lado de Dios. Y a un lado, ¿Eh? cueste lo que cueste, Eh, aquí la madre paga, ¿no? Así es. Pero, entonces, ¿qué pasó? Lo que más les dio rabia es que Jesús les dijo, nada más porque no, fíjense bien la astucia de Jesús. En ningún momento les dice que no. Nunca les dijo que no, nunca les dijo, Está bien o está mal. No, les dijo, no está en mí. ¿O qué significa? Que si Jesús hubiera podido, se los se hubiera lo hubiera dado. estado.
Y ahí es donde uno se pregunta, ah, caray, porque es algo que yo he estado analizando, ¿no? La ambición, por ejemplo, en lo secular usted y yo podemos ver muchas personas con mucha ambición y salen adelante, ¿no? Pero también la línea entre la ambición y la avaricia es una línea muy delgada y es muy fácil pasarse del uno al otro. Y cuando hablo de avaricia no solamente me refiero a dinero, me refiero a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen, no sé, la ambición de tener una casa. Tuvieron la casa y dice, pues ahora quiero otra más grande, ¿no? Ya tiene la otra más grande, no, pues ahora quiero una de campo. Ya tiene la de campo, no, pues quiero una en la playa. Y nunca se llena ese vacío. Pero a lo que voy es, la Biblia parece darnos a entender que a Dios le gusta la ambición. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando leemos la historia de Esaú y Jacob, que está en... Ya no voy a decir, pero estaba bien. Mateo 10:35. No, no, es Mateo 20, no Mateo 10, pero bueno. Mateo 10:35. Entonces, si no estoy mal, creo que es Génesis 35. No, En el vientre de la madre, ¿no? Génesis 35 es la historia de... Ah, sí, estoy bien. Como siempre estoy bien. Por algo Dios le da sabiduría, ¿ves? Sí, Ya, gracias, señor. no le des más cuerda. Déjenmelo ahí. Ok. Cuando leemos la historia de Jacob, recordemos que, bueno, la historia está larga, está en Génesis capítulo 27, 35 me adelanté. En Génesis 27, aquí lo tengo, es donde se lee la historia cuando Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Pero aún desde antes, dice que un día Esaú llegó tan hambriento, él era cazador, y fue a cazar, trajo la presa, y dice que tenía de esas hambres, así como cuando fuiste a caminar todo el centro en pleno verano a 50 grados, y llegaste con un hambre, y llega con tanta hambre, que le dice, y su hermano Jacob era más de hogar, entonces dice que él estaba cocinando un caldo de lentejas, pero de esas veces que la comida te huele tan rico. Imagino, y le dijo Esaú, pídeme lo que quieras, pero dame un plato de lentejas. Y Jacob le dice, dame el derecho a tu primogenitura. Es como, vuelvo al caso de la herencia, ¿no? Era como decirle, quítate del testamento y ponme en primer lugar. Y Esaú, como si no fuese nada, le dijo, sí, tú dame el plato. Tú dame el plato, ¿no? Y así fue. O sea, Jacob le robó ese derecho, pero Esaú lo entregó. A lo que quiero ir es, por ejemplo, Jacob significa engañoso, mentiroso. Bobatero. Y Jacob tenía mucha ambición, tuvo mucha ambición. Y lo curioso es, uno dice, bueno, Esaú fue la víctima, ¿no? El hermano al que le robaron, él fue la víctima. Y curiosamente, si usted sigue leyendo la historia, Jacob es el bendecido por Dios. Incluso después Dios le cambia el nombre a Israel. Claro, después de 21 años que vivió un proceso donde vivió con alguien más tramposo que él.
¿ah? Y lo hizo pagar por todas las que que había hizo, hecho. ¿no? Pero después de que él pagó todo ese precio, después de que aprendió su lección, él seguía siendo ambicioso. Y Dios le puso por nombre Israel, que permanece hasta el día de hoy. ¿Ah? Y lo curioso es que fue por su ambición. Ambición. Y eso es lo que yo estaba meditando. Dije al Señor, entonces tú premias la ambición. O sea, a Dios le gusta que cuando hablo de ambición, la ambición va de la mano con la pasión, la entrega, el compromiso. Y yo he visto, ¿no? Como muchas personas, incluso nosotros cuando nos proponemos algo y nos aferramos y nos esforzamos, vemos cómo Dios nos respalda, ¿verdad? Sí, cierto. Porque a Dios le gusta la ambición. Él la apoya. Como le digo, de estos dos hermanos, Jesús nunca les dijo que no, ¿verdad? Por ejemplo, hay una palabra en la Biblia que se llama denuedo. El denuedo es un tipo de valentía que se da cuando uno se atreve a hablar algo que se tiene que hablar en ese momento. Sí, es cierto eso. ¿Eh? Sí. Ese es del denuedo. Y por ejemplo, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y los discípulos responden, no, pues unos dicen que eres un profeta más, otros dicen que eres un estafador, otros dicen que eres el profeta Elías. Él dijo, bueno, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿No? Y Jesús les dice, y digo, ¿y quién respondió? ¿Y qué dijo Pedro? El Cristo, el Cristo. Ajá. ¿Y qué hizo Jesús para recompensar esa valentía? Le dio las llaves de casa. Le dijo, tú vas a ser el primero en tener autoridad sobre mi reino. Y por eso, cuando descendió el Espíritu Santo, él fue el primero que habló. No le dio a él las llaves de la iglesia, fue el primero en tenerlas. ¿Por qué? Por su valentía, por su ambición, ¿verdad? Pero Pedro, por ejemplo, Pedro pudo caer en la avaricia. ¿Por qué? Porque después, cuando Jesús dijo, es necesario que el Hijo de Dios dé la vida por el pueblo, Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a permitirlo? No, hombre, yo por ti. Y si nos van a crucificar a todos que nos crucifiquen. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Que le iba a negar. No, le dijo, apártate de mí, Satanás. Que no se entregara. Entonces, caray, porque en ese momento igual Pedro seguía siendo ambicioso, ¿no? A ver ahora qué me da. Y si no, pues yo mismo te voy a crucificar, ¿cierto? Dice, a ver qué me da, ya sabiendo que yo lo voy a defender y Sí. tómala, ¿no? Apártate de mí, Satanás, caray. Yo me imagino cómo se sintió. Y todo fue en el mismo día. O sea, en la mañana, primero Jesús lo pone aquí arriba y después, Tócatela, págatela, lo deja caer. lo deja caer. Porque a Dios no le gusta la avaricia. Le gusta la ambición, pero no le gusta la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Querer o anhelar más allá de algo que incluso no nos pertenece Y que no tenemos. y que no tenemos. Porque una cosa, como le digo, una cosa es la ambición, que es quiero esto y voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a hacer lo necesario, pero con un límite. Así soy yo. Ahora que me hice del carrito, apenas el viernes me hice pasar. Pero me hice, como dice usted, a lo mejor por la ambición, pero me ha costado. O sea, me ha costado porque poco a poquito, por ejemplo, lo agarré en abono, lo estoy pagando en abono, ¿me entiendes?
pero pues como le digo, no fue ambición. Es que yo al momento de salir yo tengo que pagar UEA para poder sacar a mi mami, pues. Si no, mi mamá no sale. Ujú. Entonces dije yo, no, yo me voy a echar la cuenta, dije yo. Y yo voy a comprar el carro, pero no por ambición, es por necesidad, Así es. es por necesidad. Y cuéntame lo que me cuesta. No, no tengo dinero, pastor, no tengo, pero yo le digo, Dios no me deja de las manos. Así Y es. no me suelta de las manos. Bendito sea Así Dios, porque tenemos la fe. sí, sí, amén. justamente, o sea, a eso, a eso me refiero. Cuando Ujú. uno tiene ese compromiso, esa entrega, Sí, esa pasión, Dios la respalda, yo, Dios te cierto. apoya, porque por eso hay tantas personas esforzadas que Dios las sostiene. Sí, así es como le digo yo también. Y le digo, yo me quedo sin dinero los sábados, pero Por misericordia. le digo, Dios no nos deja sin comer, mejor dicho. Poquito, mucho, como nos lo ponga, pero tenemos. Así es. Nada. Como por Sí, ejemplo, si nos vamos más atrás en el principio, sí, cuando hablamos de Caín y Abel, por ejemplo, dice que ambos le trajeron una ofrenda al Señor. Y dice que Abel, ¿era qué? Abel. Abel. Ah, Abel era pastor de ovejas de verdad. Sí. y Caín era agricultor. Entonces, dice que cada uno tomó, ¿verdad? Dice que Caín tomó, pues ahí lo que se encontró, dijo, a ver, ¿qué le llevo? ¿Qué le llevo? Tácatelas unas uvitas, una piña, te algo estoy ahí. encontrando. Órale, de su cosecha, ¿no? Se lo llevó. Pero dice que Abel fue un poco más exhaustivo, dijo, no, yo le voy a dar lo mejor. Buscó a la mejor de sus ovejitas, a la más gordita, la más bonita, Y lo que lo llenara más. y esa fue la que llevó de ofrenda. Entonces dice la Biblia que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque Abel era apasionado, porque Abel sí tenía ambición, Caín no, Caín le valía, igual que Saúl. O sea que a él le daba lo mismo, si hubiera tenido otra más gorda y más grande, esa le lleva porque pues Así es, era quedar bien él, pues. así es. No era quedar bien con Dios, era quedar bien con él, porque de él se iba a sentir pavo y a llevarle contenta. Sí, o sea, Abel escogió lo mejor Sí, para Para Dios, Dios. pero Caín no le valía. Lo primero que exactamente. agarró. Y a Dios le agradó más la ofrenda de Abel porque él se preocupó por escoger lo mejor, Sí, cierto. por llevarle lo más especial. Oiga, pastor, antes que se quemara el Waldo, yo como una semana antes o dos, yo tuve una revelación de Dios que me apareció, pero Dios que me decía, levanten la cabeza porque se me van a ahogar, me decía. Pero yo a él lo miraba con su túnica blanca y todo, y él que me hacía así con las manos. Levanten la cabeza porque se van a ahogar. Para esto a mí se me habían antojado unas galletitas que vendían en Waldo de estas de coco. Y dije, en la ida que vaya al centro voy a ir a comprar. No me va a creer que ese día pasamos por Waldo. Y 8 minutos antes fue cuando explotó. Explotó no, lo acabamos de meter a la dulcería. Y fue cuando explotó. Iba él, iba yo, y bueno, y mi niña, la Helen, embarazada, pues, y yo. Y que sería revelación de Dios eso. Pues sí, a veces Dios habla nuestra vida. Yo siempre digo, a todos Dios nos habla, ¿Verdad que sí? a todos. Sí, Solamente hay que discernir cómo es que Dios nos habla. no sabe. Y le digo, y yo, si yo le platicara a la gente, no me iba a creer la gente que yo vi a Dios y él me decía, porque estábamos en el agua y él me hacía así, que sacáramos la cabeza porque nos íbamos a ahogar. Pero no era yo sola ni ella, éramos muchos los que habíamos, muchos, muchos, muchos. ¿Qué Porque, significa, ¿eh? ¿Qué significa por el agua? Multitud. Pues a lo No, mejor y del incendio iba a haber mucha agua, pues yo quiero, no. pero Cuando no uno sé. sueña no, agua así que te estás ahogando es persecución.
Ah. Pero se está ahogando, tía. O sea, no, yo estaba, pero yo Sobre- estaba con la cabeza arriba, o sea, yo, Pero sobre el agua. sí, sobre el agua. Pero Dios me hacía así con las manos, que me gritaban que subiéramos la cabeza porque nos íbamos a ahogar. ¿Y cómo estaba el agua? Clara, clarita. Y el agua, claro. Por eso era persecución. Aunque sea Es que depende todo el contexto. Era clara el agua, no, o Ahí sea, está. negra no era, o sea, mugrosa no era. Era clarita y hermética. Y ahora, pues ya después, pues lo que pasó de Bueno, y si la veía clara, posiblemente o sea, que soñaba que el espíritu lo estaba librando desde un principio. O sea, desde un principio, en la eternidad, ya estaba separada que ese no iba a ser su final. eso fue lo, mira, yo también lo dije. Así. Cosa de tierra, porque acabamos de pasar por ahí, otra, nomás no hubiéramos parado y nos suena nosotros también ahí. O sea, 8 minutos, pues, de hecho, nos fue la luz cuando estaba mi chamaca apagando. Se nos fue la luz ahí y salimos y pasamos por ahí y nos metimos a la dulcería y punto, no. Mire. Sigue, Sí, entonces, pues ya para ir terminando. Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos en las que a Dios le gusta esa pasión, le gusta esa ambición. Pero, por ejemplo, pero también, como le digo, Dios pone ciertos límites hasta que no se vuelva algo, ¿cómo pueden decirlo? Tóxico, algo dañino. Porque, por ejemplo, hay gente que trabaja, pero trabaja hasta un punto de que se enferma. sí, O sea, eras tantas sus ganas de salir adelante, tantas sus ganas de tener, que sacrifica su salud, sacrifica su familia. Y ya cuando por fin lo logra, ya es un, para que un diagnóstico terminal de que, oye, sí. ¿sabes qué? Nada más te queda un mes de vida. Y antes de Yo era, disfrutarla. él era de que sábado y domingo trabajaba, pero ahí le caen solo los trabajos. Yo le dije, ya no sigas trabajando en el sábado y domingo porque todos los días te descansas, le digo, y no te descansas ni un día, le digo, ¿por quién es el que va a pegar? Eres tú, le digo, no yo, porque yo me con la casa, le digo, yo me levanto, me duermo a la hora que yo quiera, le digo, tú no, le digo, tú trabajas todo el día de 7 a 5, le digo, y si a seguir sábado y domingo que no trabaja, le digo, no trabaja, le digo, de todo modo, Dios no va para comerle, y Dios no, cosa de mentira, pero Dios nos tiene como solucionarnos la cuota, le digo. No con grandes cosas, ¿no? Pero lo básico y lo poco sí no lo tiene. ¿Verdad? Sí, por ejemplo, o sea, nosotros debemos de cuidar. Por ejemplo, hay personas que a veces da tristeza, ¿no? Que trabajan tanto y, por ejemplo, cuando se jubilan al poquito tiempo se van, Ya va, sí, cierto es. porque esa era su vida, ¿no? Eh, Entonces, cuando hablamos de ambición, Porque no quiero o por trabajar. ejemplo, hay personas, por ejemplo, principal a veces madres o padres, que su ambición son sus hijos, que salgan adelante, y cuando los hijos se van, porque en algún momento se van, se les viene el mundo abajo. Pues sí, mi mamá, cuando yo me voy para- Bueno, cierto es. alguna, Y cierto es. Yo no, mamá, no quiero ¿no? que te vayas. Por eso sigo contigo. A lo que hoy es, por ejemplo, ya para cerrar, por ejemplo, yo recuerdo que de niño, por ejemplo, yo tenía la ambición en algún momento dije, no, yo quiero, por ejemplo, me he dado cuenta que muchas cosas que he deseado, Dios las ha cumplido, pero, pero, también Dios apoya ciertos deseos que van conforme a su voluntad. Mire, claro que yo cuando era niño deseaba ser pastor, pero después, no es que ya no me interesara, sino dije, no, ya está en manos de Dios, ¿no? Y así fue. Y yo conocí otro joven, él ya se había casado, era recién casado, y me decía, ay, me felicitaba porque yo era pastor, pero en su voz sentía como cierta envidia. Y dentro de mí una voz me decía, él no sirve para ser pastor. Y tanto lo deseó que un día fue pastor. ¿Y cuánto le duró el gusto? 3 meses, 4, porque después él mismo renunció, Porque no pudo con su carga. porque no podía. Entonces, Entonces, porque a veces uno ambiciona cosas que no son para uno. fíjese, nosotros pues, ahí vivimos en la combate.
y él tiene ya 3 años trabajando en la DEPA, pero le están por darle casa, pues le digo, ni modo que te la dé cuando Dios quiera. A lo mejor si te la da apresuradamente, pues no sale, pero si nos esperamos, le digo, no, ¿cómo está? Que algún día Dios nos va a mandar a nuestra casa, le digo. No, Dios no las va a mandar, le digo. Pero no hay que presionar a Dios, le digo, tampoco. Porque Dios quiera o no quiera, está con nosotros. Sí, A su tiempo y en su es momento. cuestión Sí, es momento. de confiar. De Entonces, confiar, sí, en conclusión, ¿qué es lo que yo quería compartir con ustedes? ¿Es bueno anhelar un poco más? Sí. sí. ¿Dónde está el peligro? En anhelar más allá de lo que Dios Dios nos dice, va a dar, no. es cierto es. Y hay una parábola, ¿no? En la palabra en la que dice que dice que era una jornada laboral, ¿no? Y dice que el hombre fue contratando para diferentes horarios. Le dijo, hey, te voy a pagar 10 monedas de plata si vas a trabajar. Y eso fue en la mañana. Y al mediodía fue a buscar más trabajadores. Voy a trabajar a mi campo y te voy a dar 10 monedas de plata. Y ya atardeciendo como ahorita, oye, ve a trabajar a mi planta y te voy a pagar 10 monedas de plata. Entonces los que llegaron desde temprano se imaginaron, bueno, pues si al que llegó al final le va a pagar 10 monedas, pues tal vez nos va a pagar más, ¿no? Y oh, sorpresa, ¿no? Que al final les pagó, le Lo pagó hacía los sin 10. hacer, Oye, pero es lo que quedamos. Sí, pero él apenas trabajó 2 horas y le vas a pagar lo mismo. Y le dice, pues yo soy el dueño y yo decido cómo pagarle sí, a mis trabajadores. Y así es Dios. Él decide a quién darle lo que él quiere darle y uno no se puede molestar por eso. sabes, exactamente. A Dios le plació que estemos aquí el día de hoy, conviviendo aquí, y en eso nos debe bastar. Bendito sea Dios. Que podemos anhelar y tal vez buscar algo más. Claro que sí se puede, pero también dentro de los límites que Dios nos ponga. Exactamente, es cierto es. ¿Y cómo sé que Dios me pone un límite? Porque no se te da. Si no se da es porque Dios te está pisando el freno, te dice, ¿Verdad hey, que sí? Pues le digo, si es cierto eso, eso no es para ti, o tal vez todavía no, no te ¿verdad? Todavía no te toca, ya llegará tu tiempo, ya llegará tu día, pero por ahorita, así estamos bien, ¿verdad? sí es cierto eso. Entonces, en nuestro corazón debe estar la pasión de buscar, pero también entender que Dios nos ha puesto a todos hasta cierto punto, a todos nos capacitó hasta cierta capacidad y hasta ahí. Por eso también está la parábola de los talentos. Dice que uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Y no es porque a uno lo quisiera más, otro lo quisiera menos. Dios sabe la capacidad que nos dio a todos y cada uno de nosotros. Y lo que nos toca, Amén. Si a uno le tocó 5, qué bueno. lo que nos toca está Si a otro le tocó 2, pues qué bueno. Si a mí me tocó 1, pues qué bueno. exactamente. ¿Verdad? La Sí, cuestión es qué vamos a hacer con lo que Dios nos dio. ¿Verdad? Entonces, sí, cierto. pues así termina esta enseñanza. Damos gracias a Dios y a todos los que se reunieron y que sea el Señor hablando en nuestro corazón. Yo sé que eh, tal vez esta palabra o esta enseñanza habla a alguno de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo traía esa duda en mi corazón, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿hasta qué punto está mal pedir más? ¿O hasta qué punto debo de desear más? Porque una de las cosas que debemos cuidar es nuestro corazón. Sí. Amén. Y nuestro corazón debe mantenerse libre de toda envidia, de toda avaricia, de todo ¿Verdad que sí? enojo. Eso. Y vive más a gusto. Claro, Vive más a gusto uno, sí, cierto es. claro, uno tiene que andar ligero, Sí,